Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a plantear el problema de cancelación de perturbaciones. La idea básica es que muchos problemas de control, como veremos, pueden ser considerados como evitar que determinadas señales tengan efecto sobre otras. Entonces vamos a intentar conocer las variaciones de dicho problema que deben ser abordadas con distintos objetivos de control, ¿vale? De manera que hablaremos del concepto de perturbación, de los tipos de problemas según su naturaleza y según su objetivo de control. Bien, vamos a ver la motivación de todo este problema sobre las perturbaciones. Básicamente la idea es que muchos problemas de control se pueden expresar como que determinadas señales de error o de desviación respecto a un punto de funcionamiento, respecto a una referencia, sean pequeñas. Entonces eso, tenemos errores ante cambios de referencias, o tenemos que minimizar cuando otras señales desconocidas suben y bajan, por ejemplo, una temperatura exterior, el efecto sobre una temperatura interior, la desviación respecto a un valor nominal. También puede haber una cancelación de perturbaciones medibles si yo pusiera un termómetro de esa temperatura exterior, ¿vale? Entonces, todo esto es un poco la idea de que hay una señal exógena generada por algo distinto al controlador, ¿vale?, que puede ser medible o no y que cambia, y estos problemas de forma genérica se consideran unos problemas de rechazo de perturbaciones o disturbance rejection en inglés. Entonces, hay distintas variaciones de este problema general. Podemos tener una perturbación medible o no medible, o el caso intermedio, un poco medible, pero con un ruido de medida que no fuera despreciable, ¿vale? También yo podría tener un modelo de dicha perturbación. Podría tener un modelo determinista, por ejemplo, una interferencia de 50 Hz en un conector, es un arsenoide que, conociendo el valor pasado de esa perturbación, yo podría predecir con gran exactitud sus valores futuros. En el otro extremo tendríamos un ruido blanco, que sería algo totalmente impredecible, que conocer el pasado no me sirve de nada para predecir el futuro, y entre medio del determinista y el ruido blanco tenemos lo que se denomina ruido coloreado. El conocimiento del pasado me permite hacer predicciones, digamos, del futuro, ¿vale?, que conforme va pasando el tiempo van siendo cada vez más inexactas, ¿vale? Entonces tenemos sobre la información sobre la perturbación, sobre el conocimiento de su modelo, y también tenemos la influencia de esa perturbación sobre el proceso. Si la perturbación afecta a los estados internos, a la energía interna del proceso a controlar, se denomina ruido de proceso, ¿vale? Por ejemplo, en el control de una temperatura de una habitación, la temperatura exterior sería un ruido de proceso, ¿vale?, porque afecta a la temperatura real. En otros casos, si la perturbación afecta a medidas pero no a estados internos del proceso, se denomina ruido de medida, ¿vale? Por ejemplo, un fallo en un apantallamiento de un sensor que me haga que el termopar reciba una interferencia de 50 Hz de la red eléctrica, pero que no tenga que ver, que no signifique eso, que la temperatura de la habitación realmente sube y baja con 50 Hz, ¿vale? Porque eso no tiene sentido físico, ¿vale? Este tipo de procesos, ¿vale?, este tipo de perturbaciones y de efectos se llama ruido de medida, ¿vale? Y luego tenemos una tercera tipo de perturbación que llamamos referencias en control, que algo que afecta a los objetivos de control pero que realmente no afecta a ninguna señal física, ¿vale? De repente un usuario cambia la temperatura de 20 a 22 grados, la temperatura de referencia, y eso no ha cambiado nada ni en los sensores ni en los estados del proceso, pero lo que ha cambiado es el objetivo de control, ¿vale? Entonces, todo este tipo de variaciones, todas las combinaciones de unos con otros, dan distintos problemas de rechazo de perturbaciones que deben ser resueltos, ¿vale? Vamos a revisar estos ejemplos que hemos simplemente mencionado sin fórmulas ahora. Por ejemplo, si tengo que esto es la temperatura de una habitación y D es el efecto de la temperatura exterior sobre ello, y D es no medible, entonces esa temperatura exterior podría ser parcialmente predecible. Si ahora hay 20 grados de temperatura exterior, yo podría decir que estoy prácticamente seguro que dentro de 5 minutos no habrá 35 grados bajo cero, ¿vale? Entonces será un ruido coloreado. Ese sensor con defecto de apantallamiento, yo tendría una medida que es la salida de verdad más una D, y D sería no medible, ¿vale?, pero sería determinista, ¿vale? El objetivo, obviamente, de este ruido de medida sería filtrarlo para que esta D no afecte a los actuadores y no se enchufe y desenchufe la climatización 50 veces por segundo.
Otro ejemplo podría ser pues que en determinado sistema mecánico con distintos motorcitos, etcétera, pues bueno, pues un determinado motor que gira a una cierta velocidad angular introduce una vibración de 10 hercios en un elemento mecánico cuya posición debe controlarse. Entonces, pues yo tendría que mi control sería pues su GDS por U, ¿vale? Esta sería la posición del elemento mecánico. Y luego pues tendría esa vibración que, pues bueno, multiplicada por determinada función de transferencia, etcétera, se vería en ese elemento mecánico, ¿vale? Entonces esa vibración directamente sería no medible, o sea, lo que yo mediría sería I, pero no mediría D directamente, ¿vale? Mi objetivo será, pues seguramente, estimar D a partir de mis medidas de I y mi conocimiento de U, porque esa entrada manipulada yo la decido, ¿vale? Eso lo haríamos con una cosa que se llamarán observadores, ¿vale? Entonces, es no medible, pero será determinista, ¿vale? Porque es una vibración senoidal, ¿vale? Y este tipo, pues ruido de proceso, ¿vale? Otro ejemplo. Pues si yo tengo una referencia tipo rampa, por ejemplo, pues tengo una señal R que se llama 2T, y entonces pues E igual a R menos G por U, pues yo quiero que este E sea 0. Entonces, como vemos, pues no hay mucha diferencia entre esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí. Básicamente el signo un poco da igual y bueno, pues se le suma una cosa, ¿vale? Entonces la única diferencia es que en el caso del control de temperatura, pues D es no medible y pues bastante impredecible, ¿vale? Y en el caso de una referencia tipo rampa, pues R es conocida, es medible y además puedo a lo mejor disponer de su modelo 2T determinista para predecir sus valores futuros, ¿vale? Bueno, pues esto es pues otro tipo de una variación del problema de perturbaciones, ¿vale? Donde pues si esta referencia vemos que en las ecuaciones no sale de forma nada diferente a estas de aquí, pues simplemente podemos considerar por tanto que a lo mejor los problemas de seguimiento de referencias pueden ser considerados caso particular de estos problemas de rechazo de perturbaciones, ¿vale? Un último ejemplo, pues yo tengo en un depósito que controlar una concentración con GDS, UDS, con algunas variables de control, algunas válvulas que manipulo yo, por ejemplo, de componentes, y luego pues V es la apertura de otras válvulas que controlan pues otro tipo de máquinas y subsistemas conforme van necesitando, digamos, caudal de ese líquido almacenado en mi depósito. Bueno, pues entonces el efecto de esas válvulas con una cierta función de transferencia pues se notará en mi concentración, ¿vale? Y esas válvulas, pues por ejemplo, pues si yo aunque las actúen otros, pues yo tengo sensores de cómo están, pues sería una perturbación V medible, pero pues impredecible. Esto se abre y se cierra, digamos, un poco, pues podríamos considerar que de forma totalmente aleatoria. Bueno, pues aquí tenemos distintos problemas de control, distintas variaciones de todos estos tipos de problema que hemos visto antes, ¿vale? ¿Qué objetivos de control tendré en rechazo de perturbaciones? Pues la teoría de control lineal ha conseguido resolver estos tres problemas de control en rechazo de perturbaciones, ¿vale? El primero, pues que el error, que la desviación de esas salidas sea pequeño tras un cierto tiempo transitorio prefijado. Con el tiempo de establecimiento sacamos unos polos deseados y las metodologías de asignación de polos consiguen reducir el error respecto a un error inicial, unas condiciones iniciales no cero, no de equilibrio, pues reducirlo en un cierto tiempo, ¿vale? Entonces, pues eso será el rechazo de perturbaciones solucionado por asignación de polos. Otro problema de control es que finalizado el transitorio, que dure pues lo que vaya a durar, se considera que si el proceso va a estar funcionando durante mucho tiempo, pues los primeros segundos o minutos de transitorio no son importantes y lo que se quiere es que la media del error sea cero con la menor varianza posible ante entradas aleatorias, ¿vale? O sea, yo podría tener unas condiciones iniciales que no fueran nulas y lo que se quiere es que, bueno, pues que cuando esto acabe, pues claro, hay ciertos ruidos de proceso, de medidas un poco impredecibles que causen aquí un efecto y lo que se quiere es que, bueno, pues que este intervalo sea pequeño, ¿vale? La asignación de polos lo que quiere es que este intervalo de tiempo, el tiempo de establecimiento, sea pequeño y lo que se llama control óptimo H2, control de mínima varianza, lo que quiere es que este intervalo de salidas, una vez se ha llegado a lo que se denomina régimen estacionario, sea estrecho, ¿vale? Bueno, pues son dos objetivos diferentes, ¿vale? Y la solución de control para uno y para otro es diferente, ¿vale? Por último, lo que se llama control óptimo H infinito es una solución de manera que el valor RMS, ¿vale? La integral del cuadrado del error, en determinado peor caso, ¿vale? Que depende un poco pues de excitar el pico de resonancia de un bucle cerrado, ¿vale?
pues que ese valor RMS en determinado peor caso sea pequeño, ¿vale? La solución de esto se denomina control H infinito, ¿vale? Este es un poco el valor medio y este es el valor peor caso, ¿vale? Y este es el tiempo de establecimiento. Bien, pues vamos a concluir. Muchos problemas de control son casos particulares del rechazo de perturbaciones si incluimos entre ellas a las referencias, ¿vale? Como señales exógenas al regulador y que deben mantener determinadas desviaciones de unos errores pequeños, ¿vale? Hay muchos planteamientos del problema dependiendo si tengo modelo o no, si tengo medición o no de esa perturbación o referencia o ruido de medida o ruido de proceso, ¿vale? Históricamente pues hay soluciones parciales para cada caso y luego en los años 80 se definió el concepto de planta generalizada que unifica análisis y solución de muchos de ellos, ¿vale? Que no es objetivo de este vídeo. Y según los objetivos de control pues existen distintas soluciones, asignación de polos, H2 y H infinito. Bien, pues con esto finaliza este vídeo que plantea simplemente de forma genérica qué significa rechazo de perturbaciones y su solución. Y digamos que pues otros vídeos, otros materiales hablarán de esas soluciones concretas. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención.